Buenos días, doctores. Espero que me estén extrañando. Nicolás afortunadamente ya no se tiene que lavar las manos 40 veces al día. Me imagino que el que la está pasando peor es Kevin, porque no sé si confinó con todas sus chicas o solo. Si le tocó confinarse solo, debe estar supremamente triste. Bueno, sin más preámbulos, sigamos con nuestra clase de acto administrativo. No se les olvide que ven unos elementos de existencia, unos elementos de validez y unos elementos de eficacia u oponibilidad. Esos elementos de existencia ya los vimos. Debe existir un sujeto, debe recaer esa manifestación, un sujeto que es una entidad pública, un particular en ejercicio de función pública. Debe existir una manifestación unilateral de la voluntad. En Colombia no existen actos administrativos bilaterales. Tercero, esa manifestación de la voluntad debe recaer sobre algo, debe tener una sustancia, un objeto. Cuarto, esa manifestación de la voluntad debe hacerse en ejercicio de función administrativa, o el particular de estar en ejercicio de función administrativa. Y quinto, deben cumplirse los requisitos ad substantiam actus, es decir, requisitos de forma del acto administrativo, pero de existencia, sin los cuales no genera un problema de validez, sino genera un problema de existencia. Ejemplo, que un decreto como el que sacó ayer el presidente Duque para restringir el tema de orden público no lo hubieran firmado con su ministro, con la ministra del Interior, por ejemplo. Acuérdense que el 215 dice que si un decreto lo firma el presidente de la República sin la firma de su ministro, no existe, no tiene existencia. No estoy hablando de los decretos legislativos porque esos tienen fuerza de ley. Estamos hablando del decreto de orden público en el cual dejaba sin vigencia las medidas tomadas por los gobernadores y los alcaldes. Ese es un buen ejemplo. Si ese decreto solamente lo hubiera firmado el presidente Duque, pues no hubiera tenido existencia. Es decir, no cumplió el requisito ad substantiam actus, que es ir acompañada a la firma de los ministros. Esos son nuestros requisitos de existencia. Los requisitos de validez. Como les dije, todo tiene que ver con preguntas. Acuérdense que en estos casos siempre se responde a una pregunta. Entonces, cuando uno se refiere a la competencia, está respondiendo a la pregunta ¿quién? ¿Quién expide el acto administrativo? ¿Quién está atado no a la persona, está atado al cargo? Está atado al empleo. Por eso en el taller que les puse, por ejemplo, ¿quién está referido al ejercicio, a quién tiene el cargo de ministro? Para que lo vayan mirando. Acuérdense que esa competencia tiene varios factores, que también hace referencia a unas preguntas. El factor territorial, que pues obviamente responde a la pregunta ¿dónde? En el caso, por ejemplo, de ayer, el caso del decreto del presidente Duque, pues es claro que él tiene competencia en todo el territorio nacional. Un problema, por ejemplo, de factor territorial, que respondería a la pregunta ¿dónde? Es en el caso en que el gobernador del departamento de Boyacá hubiera dicho que cerrara las fronteras del departamento de Boyacá, pero también del departamento de Arauca o de Casanare. Ahí pues es claro que la competencia del gobernador de Boyacá solo se restringe al departamento de Boyacá. Mientras que la competencia del presidente Duque tiene competencia territorial de orden nacional. Ese es el factor de competencia territorial, o el ratione loci, o en razón del lugar. Luego vemos el factor de competencia material, que responde a la pregunta ¿qué? Eso tiene que ver con la sustancia, con la materia. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde modificar la estructura de los ministerios? Le corresponde al presidente. Esa es una competencia que hace referencia a la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué asunto le corresponde al presidente de la República? Modificar la estructura de los ministerios a través de decreto.
Es decir, dentro de todo el amplio, dentro de toda la amplia gama de funciones y de potestades que tiene el presidente, tiene una asignada a la razón que es relativa a